Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a intentar durante este ratito haceros la estancia en casa un poco más llevadera. No tenemos competiciones deportivas este fin de semana y por eso hoy queremos contaros la actualidad del fútbol en la provincia de Ciudad Real con la segunda B y la tercera como protagonistas. Para ello, como estáis viendo, están con nosotros a través de esta videoconferencia de Teverás Televisión tres grandes periodistas deportivos. Primero vamos a ir saludando a Miguel Castro de Lanza Digital y también colaborador en Radio Castilla-La Mancha Media. Muy buenas. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Carlos Abengózar, de la cadena SER, ¿qué tal? Hola Julio, ¿qué tal, Chicastro? Y Venceslao Monterroso, de CRTV, Ciudad Real Televisión, ¿qué te cuentas? Hola, ¿qué tal, compañeros? Un placer estar aquí en este ratito que vamos a echar, que seguro va a ser bueno. Pues como estáis viendo, hoy todos estamos en casa, como la mayoría de españoles y del mundo, puesto que un tercio de la población mundial está confinada. Para empezar, me gustaría que me contéis un poco la actualidad de los equipos de la provincia. Como no, tenemos que empezar con el equipo que está más arriba, ¿no? En cuanto a categoría se refiere en la provincia de Ciudad Real, que no es otro que el Formac en Villarrubia. Chicastro, como si fuera una ronda, como si fuera un carrusel en un minuto. ¿Qué hay de nuevo en tierras villarrubieras? Bueno, pues poca cosa de nuevo, ¿no? Por los ojos del Guadiana, en Villarrubia, el equipo se marchó a casa cuando se suspendió la competición en la semana posterior al 8 de marzo, último partido liguero. Así es que lo más novedoso en cuanto a lo deportivo, nada, en esa tensa espera en la que está inmerso el deporte nacional e internacional. Y en cuanto a lo económico, pues ese famoso ERTE que presentaba el club dirigido por José Luis Surda, un ERTE que fue presentado el pasado 24 de marzo, así es que a partir de esa fecha se hará efectivo ese ERTE, ese expediente regulador temporal de empleo. Por lo tanto, también he de decir en ese caso que el Formas Villarrubia va a pagar el 30% restante de las nóminas de los jugadores. Y pasamos de Chicastro, de Lanza Digital y del Formac Villarrubia a la cadena SER con Carlos Abengózar. Carlos, cuéntanos, por la zona de La Mancha, Yugo Socuellamos, ¿qué actualidad tiene? Bueno, el Socuellamos, que recordemos, acabó su periplo por la tercera división tras este parón como líder de la categoría, marchaba muy bien, contando ya las jornadas para clasificarse de forma matemática para jugar otra vez el playoff de ascenso, para luchar por volver a segunda división B y también un poco mirando de reojo al resto de equipos, pero desgraciadamente la actualidad de los últimos días ha estado marcada por este COVID, por este coronavirus y por el fallecimiento de Francisco López, de Paco López, un directivo histórico. Yo creo que cualquier persona que hayamos pasado por el Paquito Jiménez en los últimos años era un habitual colaborador, directivo, mano derecha en muchas ocasiones del presidente de Jordi López. Además, recordar que fue también durante muchos años corresponsal, como lo sabía antiguamente, de Radio Nacional de España en la zona, en Socuéllamos, así que también siempre un trato exquisito con los medios de comunicación. Y por ahí ha pasado un poco la actualidad lamentable del equipo del Socuéllamos, volviendo cuanto antes a lo deportivo y despertar de esta situación. Pues esto nos cuenta el Yugo Socuellamos, desde De Veras Televisión también lamentamos, como no, la pérdida, ¿no? Amarga de Paco López. El manchego de Ciudad Real, Venceslao Monterroso, cuéntanos. Pues más o menos lo mismo, ¿no? No hay mucho que contar y casi que se hace un poco raro hablar de estos temas después de unos días en los que solo se ha hablado de una cosa, ¿no? Que es el coronavirus COVID-19. Pero es verdad que también apetece, ¿no? El cambiar un poco el chip y volver a estar pendientes de nuestra tercera, en este caso del grupo 18 de tercera división. En el manchego, pues normalidad, todo parado, los jugadores en sus casas, el técnico Sergio Inclán, he visto por ahí alguna fotito por redes sociales que está en Avilés, en su ciudad de origen, pasando este aislamiento y un poco a la expectativa en cuanto a la directiva, pues de lo que va a suceder. Entiendo que hablaremos en este encuentro virtual más adelante de ello, pero bueno, de lo que va a suceder, ¿no? con la competición, si se suspende definitivamente, si se va a terminar, si no se va a terminar, bueno, a ver qué pasa, los pros y contras, ¿no? De cada una de las posibilidades que hay abiertas ahora mismo. Además, nuestro amigo Chicastro también está muy puesto, tanto de la actualidad del Calvo Sotelo, como del Almagro, como de la Solana, un poco más de lo mismo, pero no sé si tienes algún dato que contarnos de los tres equipos de la provincia. Bueno, un poco lo que ha salido a la luz en los últimos días en prensa. Hemos hablado con presidentes, hemos hablado con entrenadores, con los presidentes, cuestionándoles por ese asunto económico, cómo queda la cosa. Hay que diferenciar en ese aspecto, en ese club profesional, clubes que tienen dados de alta a sus jugadores y esos clubes más amateur, más humildes, Claro. que no tienen contratos laborales, no tienen
no están dados de altas en la Seguridad Social, por lo tanto no se pueden acoger a los ERTEs. En cuanto a lo deportivo, muchos de los entrenadores, o casi todos, coinciden en que se va a reanudar la competición. Y en cuanto a lo económico, hablando de Calvo Sotelo, su presidente Máximo Sáez aseguraba, ratificaba que el Calvo Sotelo porteano va a pagar los 10 meses que tiene así estipulado con sus jugadores y que vamos a ver cómo evoluciona esto. Sin embargo, en la Solana iba también en esa línea de tranquilidad, en esa línea de optimismo, y por su parte el Almagro, Antonio Ruiz, su presidente, mostraba de alguna manera esa intranquilidad por el parón. No se generan ingresos, por lo tanto va a ser un poco más complicado tanto pedir el dinero de la publicidad a esas empresas colaboradoras como poder hacer frente, ¿no?, a los jugadores. Pero de momento tranquilidad, a la espera de ver si se reanuda o no la competición, y ya veremos qué va pasando. Sin duda el protagonista es el COVID-19 durante todos estos días y además, pues chico, también ha dado una noticia en Lanza Digital esta misma mañana, ¿no?, que Vilchez y Javi Bermúdez están con coronavirus, ¿no? Además, Vilchez, un jugador que está en las Pedroñeras en estos momentos, pero que ha pasado por Villarrubia, ha pasado por Socuéllamos, por Daimiel, también por Almagro, y Javi Bermúdez, que también ha sido entrenador del Almagro y del Villarrubia. Cuéntanos, ¿qué te han contado? Bueno, pues yo veía, me encontraba con esa noticia tras una manifestación de Luis Mariano Vilchez en redes sociales anoche, estos pasados días, y bueno, rápidamente me puse en contacto con él, estuvimos casi una hora de reloj hablando y bueno, me estuvo contando que se había contagiado por parte del míster en las Pedroñeras, lógicamente vivía con él y tal, y en esa convivencia ha podido haber algún tipo de contagio y le tocó la chinita, ¿no?, de este bichito que está rondando por el país y por el mundo. Actualmente se encuentra en Granada, el jugador ha pasado la peor semana, la fiebre le dejó, decía él, muy hecho polvo, como un trapillo tirado, y bueno, en cuanto el peor en este caso ha sido Javi Bermúdez, que de un simple dolor de cabeza empezó con fiebre, empezó a encontrarse mal, al final llamó a la ambulancia, me decía que tardó 2 días en llegar la ambulancia y que al final, pues bueno, le hicieron unas placas en los pulmones, se veían unas manchitas blancas un poquito preocupantes, incluso le han estado poniendo tratamiento contra la malaria, contra el VIH. El relato de Javier Bermúdez para mí era un poco, no sé, desgarrador, o sea, a mí se me ponía la piel de gallina porque conociendo a Javier Bermúdez, un vasco de pro muy fuerte, muy cabezón, y en el tono que me habló lo vi tal y como me reconocía que tenía miedo, le dio las orejas al lobo y tenía miedo de haberse ido al otro barrio. O sea, por suerte, vive para contarlo, ahora mismo está en su domicilio desde el pasado martes, allí en Munguía, en el País Vasco, y bueno, pues a la espera de su pronta recuperación, que repetimos, está tanto Luis Mariano Vilchez como Javier Bermúdez en esa recta final, se encuentra muy bien, sin apenas síntomas y sin apenas medicación. Así es que lo que ha podido ser mucho peor, aquí estamos para contar que ha sido una buena noticia. Pues mucho ánimo para los dos y bueno, esperemos que se recupere lo más pronto posible. Vamos a entrar en harina, puesto que, a ver, durante los últimos días se está hablando muchísimo a nivel nacional, también a nivel provincial, si se va a suspender la competición, si se va a aplazar, si van a jugar finalmente en el mes de julio y en el mes de agosto. En fin, ¿vosotros qué creéis que va a suceder? Por un lado, y por otro lado también, bueno, pues, ¿qué creéis vosotros que es lo más conveniente? Venceslao Monterroso. Venga, lo pido. A ver, yo creo que hay que distinguir. Yo soy un apasionado de esa pelea que mantienen ya desde hace mucho tiempo Luis Rubiales y Javier Tebas. Me encanta esa lucha, disfruto mucho. Y yo entiendo que competiciones que están obteniendo un gran rendimiento económico de las televisiones, como pueden ser la Primera o la Liga Santander o la Segunda División Española, entiendo que hay que hacer un esfuerzo por terminarlas, ¿no? Porque de no ser así, de perder esos ingresos de la televisión, pues a los clubes se les haría un daño tremendo. Pero si hablamos del fútbol modesto, en lo que corresponde, por ejemplo, a la tercera división, que es lo que yo más sigo por el trabajo, yo creo que no tiene sentido terminar la competición. Yo creo que estamos en una de esas situaciones en las que hay cosas más importantes en la vida que una competición, que una temporada. Yo creo que estamos todos remando hacia un objetivo, que es frenar esa maldita curva de contagios. Y luego ya se verá.
Decía, por ejemplo, antes Chico, hablando de la actualidad del puertollano, que el club se compromete a pagar los 10 meses. Claro, pero es que no son los 10 meses. Es que si la competición se va a julio y se va a agosto, esos 2 meses, ¿quién se los paga a los jugadores? Es que al final también se genera un problema importante, ¿no? En lo económico, si se decide continuar la competición en el deporte modesto, en este caso el fútbol. Así que mi opinión es, primera y segunda sí, que terminen si se puede, y el resto de competiciones cerramos el telón y nos vemos en la 2021. Carlos. No, ya que te pones, danos una solución. Entonces, ¿a qué escenario nos enfrentaríamos? No, ya te lo estoy diciendo. Cerramos el telón, se terminan las temporadas, los clubes cierran económicamente sus ejercicios y nos vemos en la 2021. ¿Cómo? Pues vemos igual, mismos equipos, empieza la liga. Claro. Ah, vale. Vais por ahí. Claro, vais por hay ahí, descenso, no hay descenso, se repite otra vez la temporada. Vais por ahí, no. Vais por ahí. Yo creo que tendrán que ser, o tienen que ser las federaciones, porque además reglamentariamente creo que así está estipulado, tienen que ser las federaciones las que tomen esa decisión. Además, en el caso de la primera división, el reglamento establece que debe ser la Federación Española, de acuerdo con la Liga, quien decida o quien tomara esa decisión en caso de que se suspenda la competición, y que si no hay acuerdo, es el presidente Luis Rubiales quien tiene que tomar la decisión. Lo que pasa es que, claro, él no querrá comerse ese marrón solo, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto es algo que compete a las federaciones, tendrán que ser ellas las que lo digan, y, oye, el que salga beneficiado o perjudicado, pues hay que tener en cuenta que esto que estamos viviendo es una situación excepcional, que esto no es normal, hay que pensar en toda la gente que estamos perdiendo y que eso es lo realmente importante, creo yo. Es que precisamente por eso que dice ahora Vences, no se puede comparar ni imaginar nada de lo que haya pasado en el pasado ni con otras competiciones. Es que esto que va a pasar próximamente es cuando ojalá cuanto antes se pueda volver a la normalidad. Jamás habrá habido un precedente. Entonces habrá que inventar, nunca mejor dicho, algo diferente. Primera y segunda división al final viven de esto. En segunda división B, por desgracia, porque para mí deberían ser competiciones semi-amateurs y tal, pero bueno, ese es otro debate, también. Pero es que en tercera división hay muchísima gente, por suerte, que no se dedica al fútbol de forma profesional, que tiene sus trabajos, que tiene sus estudios, que casi lo tiene como un hobby, otros que no, que viven del fútbol o que ahora mismo se dedican al fútbol. Uh-huh. Y eso va a ser muy complicado, porque también uno, ¿cuándo se juega? Te pongo el ejemplo, en julio, vale, para las 9 de la noche, tal, los horarios, muchos debates se pueden abrir ahí, pero a lo mejor es que en julio la mitad de los jugadores, sus trabajos de verdad se lo impiden estar durante la semana entrenando. Es que luego a la hora de poner ascensos, descensos, la tercera división, ¿quién arrastra? Si en segunda división B ahora mismo bajarían 2 equipos de Castilla-La Mancha, lo que haría que bajasen 5 a preferente, lo que haría que subiese no sé quién de tercera, no sabemos si alguno subiría a segunda B. Es que es complicadísimo. ¿Fórmulas que se me ocurren sin pensar en esto? Pues intentar llegar como sea al final de temporada a diciembre, con el final de año natural, y que empezase la liga en enero, la siguiente liga, la 2021, que fuese 21, digamos como en Argentina, ¿no? El torneo apertura y el torneo clausura. Otra cosa es que no se me ocurre con todos los intermedios que hay entre tanto. Más que nada, posibles soluciones. Lo que tenemos que dar es posibles soluciones. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cómo se puede solucionar esto? Iba a decir una tontería por reírnos un poco, ¿no? Pero, oye, que el otro día se jugó un torneo de FIFA con jugadores y con clubes de primera división. Pues, oye, vamos a jugar, no lo podemos jugar al FIFA esto. Se lo juegan al FIFA, ¿no? Oye, que en segunda vez también se está jugando este fin de semana. Está Piojo muy bien, ¿no? Piojo claro, de Villarrubia también se sale. Total, y en segunda también con el Alba, sí. Chico, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo soy optimista por naturaleza. Yo pienso que se van a reanudar las competiciones. Lo que pasa que un poco como... Pero porque eres guapo. Tú eres optimista porque eres guapo. Bueno, lo que decía eso, que un poco voy en la línea, ¿no? de Carlos y de Vences. Es decir, vamos a diferenciar, vamos a matizar lo que es el fútbol profesional y lo que es el fútbol amateur. Es decir, como bien dicen los compañeros, en primera y segunda división hay muchísimos intereses en juego, el tema de televisiones, el tema de la liga, pero claro, y no olvidemos que ese dinero de esos clubes de primera y segunda división es lo que al fin y al cabo repercute a esos equipos modestos, ¿no? Con Rubiales, con Tebas, con compañía, en el tema de las televisiones, repito. Lo hablaba con varias personas relacionadas del mundo del fútbol y del deporte.
la industria que se ha convertido el fútbol, con todo lo que lleva detrás, televisiones, casas de apuestas y tal. Entonces, repito y reitero que hay muchísimas cosas en juego. Yo, hasta hace 24 horas, era optimista y decía que se iba a reanudar todo más pronto que tarde. Sin embargo, desde que salió hace unas horas, ¿no?, ese artículo que leí en el ABC, que creo que entró también por Europa Press, que se había suspendido las divisiones inferiores en Inglaterra, eso ya me hace pensar en otro escenario que lo que han hecho muchas veces en España tendemos a imitar, ¿no?, lo que hacen en el extranjero, o bien en la Premier, o bien en la NBA, o en cualquier competición. Entonces, en el tema amateur tengo mis dudas. Creo que, sinceramente, que la primera y la segunda división se va a reanudar en el fútbol español, y en segunda B, tercera, yo ya ahí, desde hace unas horas que leí ese artículo, sobre todo por esa imitación que decía de los países, tengo mis dudas de si se reanudará o no. De todas maneras, yo pienso que al fin y al cabo el balón es el que tiene que hacer justicia y que marque unos ascensos o unos descensos. Pero como habéis dicho también anteriormente, estamos en un escenario que nunca hemos vivido, estamos en una situación totalmente extraordinaria. Por lo tanto, lo que se haga va a ser la primera vez que se haga por lo que se está viviendo ahora mismo. Por lo tanto, estoy a la espera de todo. Agarrándome a ese optimismo que tú dices, y que ojalá sea cuanto antes, cuando todo esto vuelva a la normalidad, insisto, lo bueno de segunda división B y sobre todo tercera es que no dependen tanto de agentes externos, dígase televisiones, dígase compromisos publicitarios, fechas, selecciones internacionales, otros trofeos, etc, etc. Quiero decir que esa baza que yo jugaba de, oiga, a lo mejor hay que jugar estas 9 jornadas que quedan, 8, las que sean, más los playoffs, más lo que sea, el mes y medio, 2 de competición, 3 que queden, pues a partir de mediados de agosto. Pues mediados de agosto se acabará a finales de octubre o inicios de noviembre, se descansa hasta mitad de diciembre o hasta final de año, y de enero a julio habrá que hacer una liga de 7 meses en vez de una de 8 y medio. Bueno, pues habrá que jugar 3, en vez de 3, 5 fines de semana, 5 semanas, días de diario, se quita la Copa Diputación y la Copa Federación y ya se empezará el calendario en la 2021-2022, por así decirlo, pero vamos, que se tiene que jugar, yo sí lo tengo claro. Es que claro, Carlos, vamos, yo me centro sobre todo en las competiciones locales, ¿no? Provinciales, regionales, claro. En la segunda B, en la tercera división. Al final, si se suspendieran las ligas, el Almagro, por ejemplo, sería equipo de preferente. Claro. El Socuellamos, claro, el Socuellamos lo firmaría, pero Calvo Sotelo, que quiere estar ahí, quiere meterse en playoff y está fuera, está sexto ahora mismo, pues claro, pues tampoco le gustará esa decisión. Eso es según cada equipo, ¿no? Pero vamos, yo creo que no sería justo tampoco que se suspendiera ahora mismo la competición. No sé, pero, ojo, Vences no dice suspenderla, dice empezar de nuevo. Esa es otra opción que claro, pero, contemplo, ¿no? El decir, oye, pues mira, entonces vamos a estar año perdido. Claro, vamos a estar temporada tras temporada arrastrando esto, y eso tampoco se puede hacer así, ¿no? No, es año perdido, ya está. Y el año que viene empieza una nueva temporada y lo que ha pasado pues no ha valido para nada. ¿Para quién es injusto eso? Pues para el Socuellamos y para los que están arriba y para los que están con opciones de conseguir sus objetivos, ¿no? En lo que resta de temporada. El que está en descenso, pues dirá, mira qué bien, que de esta me libro. Claro, veces, pero por ejemplo el Manzanares, final, que primero en primera preferente, no puede ascender a tercera. Pero Julio, hay que entender la temporada que está haciendo. Pero Julio, hay que entender que estamos viviendo una situación, ya lo comentaban antes Carlos y Chicastro, una absolutamente excepcional, de una gravedad tremenda, y que todos vamos, ya no hablo del deporte, ya hablo en la sociedad, a nivel económico, las empresas, los trabajadores, todos vamos a perder cuando salgamos de esto, ¿no? Y que al final pues habrá que rehacerse de lo que quede y volver a reconstruir, ¿no? Poquito a poco. Yo creo, justo o no justo, pues mira, es lo que hay y hay que tirar para adelante con lo que nos toque y con la situación en que nos quedemos cuando termine todo esto. De todas maneras, Venceslao y compañía, también todos los entrenadores con los que he hablado coincidían en que cualquier decisión que se tome nunca va a llover a gusto de todos. Claro, o sea, los que están abajo porque están abajo, los que están arriba, los que están arriba. En ese aspecto de que yo era optimista y creo que se iba a reanudar la competición, en cualquier caso, yo contemplo que se reanude, pero siempre a puerta cerrada. Yo pienso que esta fobia, esta psicosis que estamos teniendo con el coronavirus, por mucho que se levante el estado de alarma y que todo vuelva un poco a la normalidad, a nivel psicológico de la población, ese animarse, ese tal, yo pienso que va a haber una serie de medidas prolongadas en el tiempo hasta que se vuelva todo a la normalidad. Y hablo de mucho tiempo.
Por lo tanto, creo que esto que se reanudará, no confío en ello, pero que se reanudará a puerta cerrada y claro, ahí ya nos pasamos a otro segundo plano. Ya tendrían que intervenir las federaciones, los organismos correspondientes para, de alguna manera, corresponder a esos clubes que juegan en casa, que no van a tener taquillaje ni ningún ingreso, hacerles frente a eso. Pero claro, ya es otro berenjenal. Buah, pero es que bastante tenemos nosotros con hacer de adivinos del deporte como para hacer de adivinos de otras situaciones mucho más importantes, ¿no? Hombre, yo creo que sí habría 1000 fórmulas y seguro que con todo lo que estamos pasando sería lo de menos. El año perdido que dice Venceslao, pues estupendo. ¿Qué normas hay que poner? Que se empiece la liga con los mismos jugadores que se tiene a 1 de marzo o a 8 de marzo cuando acabó la competición. Bueno, pues un año más los mismos jugadores. Al final, para todos va a ser lo mismo. La suerte la va a tener pues el Toledo, que tiene 6 lesionados el 8 de marzo y ya no los tendrá en agosto, o tendrá otros 5 nuevos, o 2 que se vayan a estudiar a Bruselas un año de Erasmus, o lo que sea. Pero al final todos partirían de cero. Por poner ese ejemplo, que se decide jugar la competición y acabar en año natural como en Sudamérica, pues se hará. Si al final lo que tiene que volver es esa normalidad, que se juega al fútbol, que la gente se divierta y que disfrutemos más de lo que hemos hecho hasta ahora. De todas maneras, también quiero pensar, no sé si habéis escuchado, en cuanto en el Ministerio de Educación se planteaban la prueba de la BAU, ¿no? Para últimos de junio, primeros de julio. Eso ya son indicadores. Aparte de eso, otro indicador es, si no me equivoco, Vences, tú que controlas más el balonmano, la EHF ha planteado algunas fechas, incluso a primeros de junio, para reanudar alguna competición. Es decir, que aunque sean hipótesis o un poco fechas deseadas, pues no dejan de ser adelantos también o pistas de lo que pueda ir sucediendo. Pero a lo mejor han pensado el 1 de junio, por ponerte un ejemplo, pensando, vale, 1 de junio, pero porque, supongo, de 1 de mayo a 1 de junio hacemos una mini pretemporada para que los equipos llevan 3, 4 semanas, 5 sin entrenar, que no es mañana dan el alta a la sociedad y jugamos la semana siguiente. Claro. Eso no lo hemos pensado. Claro, es que esto no va a ser levantar el estado de alarma y ya todos volvemos a nuestra vida normal. Yo creo que no vamos a volver a nuestra rutina habitual, o vamos a tardar muchos meses en regresar a ella y también, y por otro lado, un poco las competiciones, Vences. Es decir, quedan 10 jornadas, que tampoco es que quede tanto en tercera división y en segunda división B. Si lo reducimos de 10 jornadas a 5, es decir, que se jueguen a lo mejor o las 5 últimas jornadas o las 5 jornadas siguientes a cuando se aplazó, más que nada por lo que estamos hablando, ¿no? Porque continúe y que tampoco sea un año perdido, ¿no? Porque al final el trabajo de los jugadores, de la directiva, pues bueno, pues decir que han perdido un año de sus vidas, eso también es fuerte, ¿eh? Pero es que todos vamos a perder un año o unos meses de nuestras vidas. Las empresas van a perder un año de sus vidas. Pero no es lo mismo los unos colegios meses van a que un perder año. un curso. Ya, no es lo mismo unos meses que un año. Julio, es que tú dices, venga, en vez de 10 jornadas jugamos 5. Pues voy a mirar a ver con quién juega el manchego en las 5, pues a ver si le toca al Socuellamos mejor las otras. Yo que sé que al final cualquier determinación que se tome va a ser injusta. Y luego, otro detalle que quería apuntar es que hoy estamos diciendo esto. Mañana, mira, Chico dice que hace 2 horas ha cambiado de opinión, ¿no? Sobre si se iban a suspender o no las competiciones. Mañana podemos estar hablando de otro escenario diferente, porque es que tampoco sabemos cómo va a evolucionar esto. Todos esperamos que la famosa curva empiece a aplanarse o incluso a descender en cuestión de una semana o 10 días, pero tampoco lo sabemos, ¿no? Junio, pues es que a lo mejor estamos en mayo y todavía no se ha levantado el estado de alarma. Es que no sabemos lo que va a pasar. Así es. De todas maneras, me preocuparía, tal y como también ha indicado el compañero Carlos Abengozar, el tema físico. O sea, vosotros imaginaos que se reanuda la competición el 15 de mayo, por poner una fecha, ¿no? Es que tiene que haber una pretemporada, pero en condiciones. O sea, y Carlos, que además es entrenador de básquet y más o menos está un poco al día físicamente, pues nos puede. Y soy un toro físicamente, también hay que decirlo. Eso. Ahí está. No es lo mismo la preparación. Pero, Carlos, lo que decimos, que un nadador, por mucho que esté entrenando en seco en su casa, si no está en la piscina, no está en la piscina. Y un futbolista, por mucho que entrene en su casa y haga sentadillas y haga cosas, si no tiene el balón, no tiene ese pase, ese control, esa tal, al fin y al cabo, es decir, y a mí me preocupa también el aspecto físico de si se reanuda, a ver cómo se reanuda, pero me creo que el capítulo de las lesiones va a ser preocupante por este parón obligado, que no es un parón como una pretemporada normal, no, es que es un parón totalmente distinto, que estás encerrado en tu casa.
Vamos a ver, porque estamos viendo también que, bueno, en la segunda división B con los ERTE, ¿no? De los 3 equipos castellano-manchegos, y yo creo que va a ser la tónica general, pero claro, ¿cómo va a afectar económicamente a los equipos de tercera división? No tienen unos contratos donde los jugadores están dados de alta con la seguridad social. Es decir, eso sí que va a ser un poco lo que decida el club con los jugadores, ¿no? Hombre, ya ha anunciado, eso Chicastro lo controla más, ¿no? Pero ya se ha anunciado por la Real Federación Española que a los equipos de segunda división B les van a dar entre 130.000 y 290.000 euros, me parece, a cada uno. También va a haber para la tercera división. Bueno, dependerá de cada presupuesto y de cada situación. Y hay mucha gente que cuando mejor está es en marzo porque llegan las subvenciones de sus diputaciones, que no lo sé, o la del ayuntamiento, o lo que haya firmado con los patrocinadores de turno de las vallas de los campos. En ese aspecto, como bien dice tal, vamos a ser también realistas, es decir, ¿cuántos clubes hay al día en la tercera división? Vamos a hablar en segunda vez, ¿cuántos clubes hay al día? Y de toda la vida de Dios, ¿cuándo han venido los problemas económicos en los clubes? Los clubes suelen estar con la soga al cuello en los meses de febrero, marzo, abril, incluso mayo, pero sobre todo por el tema de subvenciones. Y además, tengo entendido que hay un bloqueo económico de las instituciones, podemos hablar pues del gobierno central, que no han terminado de llegar a ese gobierno regional, por lo tanto es un poco toda la situación de bloqueo. Si otros años que hemos estado en un escenario positivo, que las subvenciones han podido llegar de manera paulatina, imaginaos este año con eso de alguna manera un poco bloqueado, un poco retenido, y ahora con la situación que tenemos encima. Yo, pensando en los clubes, también pienso que hay que diferenciar, como decía anteriormente, entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Hablaba el otro día con Álvaro Urbina, es el encargado del departamento jurídico de Proliga, y me matizaba muy bien lo que es el fútbol amateur y lo que es el fútbol profesional. Por el fútbol profesional, digamos, te pagan por hacer un trabajo, y en el fútbol amateur hay un artículo específico que dice muy claro, o sea, que te pagan en cuestión de gasolina o de dietas o de tal. Si en este caso vamos a inventarnos un jugador del Calvo Sotelo, resulta que cobra 250 euros en concepto de gasolina o 100 euros en concepto de dietas, si no lo está haciendo, ese club no está obligado a pagar esta cantidad. Por lo tanto, pero repito, ahí me pierdo. Si estuviera en la tertulia Cristóbal Moraga, si estuviera Cristóbal Moraga, tendría mucho que decir. Sí. Porque además él intentó, ¿no? Lo de claro. Dar de alta a todos los jugadores en la seguridad social. Dar de alta a todos los jugadores en la seguridad social, entrenadores, tal. Algo que hoy por hoy es prácticamente inviable en tercera. No, viable era. Lo que pasa es que te hace que competir en inferioridad de condiciones con el resto de los rivales que no lo hacen. O sea, viable es, pero sí lo hacen todos. Lo que pasa que es que ahora, hombre, no hemos hablado de un tema un poco tal, pero ojo que está en la categoría. Es decir, por ejemplo, un futbolista, en este caso vamos a poner, de un jugador de segunda B que está dado de alta por un mínimo de entre en torno a 1.050, 1.080 euros. O sea, y una vez que presenta ese ERTE, sí, el Estado se hace cargo de ese 70% y luego el club puede pagar o no ese 30% restante, repito, de esa cantidad. Pero ojo, compañeros, hay algunas situaciones en muchos clubes que hay jugadores que están dados de alta por 300 euros y luego aparte hay otra cantidad correspondiente. Sí, presentan el ERTE y ahora cobra tú, en este caso, el 30%, o sea, el 70% de esos 300 euros. O sea, que es que luego, como me decía Álvaro Urbina de Proliga, luego es que hay clubes y clubes que hacen las cosas bien y otros que las hacen mal y otros que las hacen regular. En cualquier caso, yo creo que los clubes que están haciendo las cosas bien tienen una almohada muy buena, que es una conciencia tranquila y por lo tanto están tranquilos, ellos están cumpliendo. Y luego hay otros, pues que a ver, en el fútbol más amateur, en tercera división, que no se puede permitir el costearse una alta en seguridad social, ahí sí puede haber a lo mejor problemas. Y yo también entiendo que es un poco cuestión de arrimar todo el mundo el hombro, como estaba diciendo Vencerlo a Monterroso. Vamos a ver, si resulta que hemos parado a mediados de marzo, hay clubes que quieren tener ese gesto de pagar el mes de marzo entero, ¿de acuerdo? Pero si en abril no hay nada y deciden hoy acordar, oye, vamos a intentar perdonar entre ambas partes este mes y tal, y luego reanudar, cuando se reanude volver a pagar. Es que, repito, compañeros, cada club es un mundo y vamos a ver cómo sale. Oye, a lo mejor, volviendo al inicio de que esto va a cambiar toda la forma que tenemos de concebir la sociedad, había que dar una vuelta de verdad al deporte, en concreto al fútbol, y empezar de cero en muchos sentidos. Y una de ellas es precisamente eso que ha contado ahora mismo Chicastro, lo
No, yo es que tengo me pagan por la gasolina 200 euros, pero luego le doy el ticket al club y no sé qué, y yo tengo 800 y reconocimiento de deuda, y todas esas milongas que lo que han hecho es empudrecer el fútbol amateur de los últimos años, que arrastramos de muchísimo tiempo, que venimos de una burbuja donde estuvimos en una crisis con gente cobrando en tercera división o primera nacional de baloncesto o Liga EVA o categorías completamente amateur, cantidades indecentes de fútbol que costaron la ruina a decenas y a decenas de equipos de todas las categorías. Igual había que replantearse de verdad el fútbol modesto y decir, no, es que la de segunda división B para abajo es fútbol completamente amateur y se va a perseguir mucho todas esas cantidades, gratificaciones, etc. Y habrá que montarlo de otra manera. Y si todos los equipos... Yo siempre he puesto el caso, es diferente, pero siempre he puesto el ejemplo de Alcázar de San Juan en el tema del fútbol. Pues es que Alcázar de San Juan está donde tiene que estar, en preferente. ¿Por qué? Porque no tiene afición, porque no tiene empresas, porque no tiene apoyo institucional como lo puedan tener otras ciudades con sus equipos grandes y porque es una comarca con muchos equipos cercanos y que te pagan más dinero que lo que puede pagar Alcázar. Bueno, pues estará en regional porque es lo que hay, una cantera y punto, y gente que vuelve de estudiar o que se queda a trabajar. Ya está, pues habrá que replantearse el fútbol. En fin, veremos Tal a ver. cual, sí, que digo que no añado veces. ni quito ni añado una coma a lo que acaba de decir Carlos. Simplemente recordar que a principios de temporada participé en un debate con Antonio Escribano y con el presidente de Proliga y me tocó a mí moderar y la primera pregunta que les lancé un poco hablando de la tercera división era eso, ¿no? Que estamos hablando de una categoría amateur, considerada amateur a nivel federativo, porque es una categoría amateur, pero que en la práctica es una categoría profesional en la que hay muchos futbolistas que viven única y exclusivamente de jugar al fútbol en tercera división. Y eso, aunque le duela a los jugadores de tercera y muchos de ellos amigos, conocidos, compañeros, tal, es lamentable. Es lamentable que haya gente viviendo del fútbol en tercera división B y, si me apuras, casi en segunda división B. Ojo, que montamos un fútbol que los clubes son profesionales, sociedades deportivas que tienen dada de alta a sus jugadores, a sus entrenadores, a sus deportistas, a sus formadores. Que cada uno en su ciudad, en su club, con el dinero que tenga, haga lo que le dé la gana dentro de la legalidad. Pero mientras no, mira, el ejemplo más flagrante era el de la Liga EVA de baloncesto, Liga Española de Baloncesto Aficionado. Y ahí lo que había era un cementerio de dinosaurios, con todos mis respetos, de gente mayor cobrando cantidades indecentes de dar el golpe en sus últimos años de carrera. Porque eso no puede ser. En fin, nos vamos a ir despidiendo ya. Un minutito, simplemente. Me convencen. Nada, solo quiero decir una cosa, para si hay algún irresponsable que ha aguantado a estas alturas de tertulia escuchándonos. Un dato importante, estoy viendo, tengo las 4 pantallas tengo ahora mismo aquí delante y estoy viendo a un tío de Puerto Llano que está aislado en Ciudad Real. Yo, que soy un tío de Ciudad Real, que estoy aislado en Alcázar de San Juan. A un tío de Alcázar de San Juan que está aislado en Toledo. Y a otro tío de Puerto Llano que está en Valdepeñas. Aunque bueno, Chicastro es un ciudadano de la provincia. Es omniprovincial. Lo puedes ver en cualquier lado, ¿no? Esto es la globalización. Totalmente. En todos los sitios, sí señor. Pues nos vamos a despedir. ¿Lo habéis pasado bien o no? Mucho. Muy bien, sí. Bien. Se me ha hecho corto. No has puesto nada de picar, aviso. Por cierto, Carlos, me gusta mucho tu fondo, con Raúl González Pata Negra, ahí de fondo. Ya están, se me ha caído, mira, que la tenía al principio, mi camiseta del grupo, la de campeón. Un segundo. Ahí. Un segundo. Ahí está. Que este año no entreno, pero oye, siempre me acompaña. A ver, no, que la tenía por aquí, no, sobre todo dedicado a Julio y a Chico, que sé que os vais a emocionar con este escudo y con estos colores. Los veis bien, ¿no? Ahí. Por cierto, me suena esa camiseta, Venceslao. Te suena. Bueno, pues aquí la tenemos, ¿eh? Oye, ¿visteis el otro día en Teledeporte que están poniendo grandes partidazos, poniendo la final de la Champions de balonmano del año 2009? Sí. Mira, carne de gallina se pone, Carlos. Y además, han puesto... No, en CMB Play también pusieron en CMB Play el ascenso del Socuellamos a segunda vez, y también fue emocionante ahí en Linares. Pues yo retransmití ese partido de rodillas en la cabina del Linares, porque era de estos campos antiguos, muy grande, muy tal. Eso fue tremendo. Esa experiencia es para contarla otro día, pero en sesión nocturna.
En fin, chicos, que si queréis la semana que viene pues volvemos y esperemos que a toda la gente que nos ha podido aguantar durante todo este tiempo que le haya gustado. Chicastro, de Lanza Digital, Carlos Abengozar, de la cadena SER, Vencerlo Montarrosa, Ciudad Real Televisión, que ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Luego Hasta te luego, pasamos el amigos. ticket de la gasolina. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.